And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, otro episodio de Portero Jugador. Hoy estamos en Castelldefels, una localidad cercana a Barcelona, en el hotel de concentración de Burela. Y tenemos el placer de tener con nosotros al entrenador David Rial. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Oh, bienvenido, viaje largo, ¿no? Cuesta mucho cambiar el chip cuando se llega para preparar un partido, porque al final entiendo que es un hándicap también para vosotros, viniendo de tan lejos. Sí, es verdad que para nosotros venir tan lejos es lo habitual, porque estamos muy lejos de todos los rivales, salvo jugar allí contra Noia o ir ahí a Inter, que para nosotros es cerca. Lo normal para nosotros es coger el bus y pegarnos una media de 10-12 horas. Entonces es cansado, pero dentro de lo cansado pues lo tenemos ya como rutina, entonces pues vamos conviviendo bien con ello. Pero a nivel personal, esas horas, ¿que las aprovechas? Es verdad que tenemos la suerte que normalmente viajamos de noche, ¿no? Porque salimos, pues imagínate, jugamos sábado contra Barça, salimos el jueves por la noche, viajamos toda la noche, dormimos lo que podemos en el autobús, pasamos el viernes, jugamos sábado por la tarde, entonces el sábado por la noche es lo que volvemos a viajar. Entonces pasamos de noche en el autobús, dentro de todo pues duermes más o menos, pues el día después del partido ves el partido, bueno, matas un poco el tiempo, pero normalmente al viajar de noche pues aprovechamos para descansar lo que podemos, que es poco. Por eso te iba a decir, cuando hacéis desplazamientos tan largos, ¿tú vas maquinando ya en el partido, ya preparando cosas, o lo traes hecho ya durante la semana? Yo utilizo el viaje un poco a modo de descansar, ¿no? Porque al final llegas al jueves y ya tienes el partido preparado. Y normalmente cuando viajamos como esta semana tenemos que entrar por la mañana por el tema de las horas del autobús, porque tenemos que pararlo por la mañana y por la mañana no hacemos nada táctico porque joder, ya cansados y no están para ponerse a pensar. Y un poco el viaje es el de ida, lo utilizo como desconectar, estar tranquilo, no miro mucho de lo que es el partido, y el de vuelta sí, el de la vuelta normalmente pues ya me pongo a ver normalmente el partido que jugamos o a pensar si ganamos pues todos un poco más contentos, si perdemos diferente, pero el de la ida no y el de la vuelta un poco más así. Claro, porque un entrenador, ¿cómo trabaja? Quiero decir, al final, con un calendario tan saturado, entiendo que, obviamente, el foco está en el partido de esa semana, pero no tienes que ver más allá, o sea, no puedes perder tampoco de vista que tienes otros compromisos. ¿Cómo te estructuras tú o cómo te preparas tú un calendario tan saturado como el que tenéis? A ver, la verdad que yo tengo la suerte de tener un cuerpo técnico que me ayuda mucho en ese sentido, entonces normalmente ya siempre vamos trabajando, pues Nacho en este caso, mi segundo entrenador, siempre va trabajando a una semana vista, ¿no? Pues, yo anteayer ya me dio pues, los cortes de Xota, que en este caso es el rival contra el que jugamos el martes, y ayer yo sí en el bus, que al ser entre semana sí que le dediqué un poco de tiempo, pues ya los voy viendo y voy viendo un poco el rival, entonces al tener alguien que te ayuda pues te lo va facilitando, y quieras que no, pues somos rivales que nos conocemos, más o menos sabemos a qué nos vamos a enfrentar aunque no lo hayamos visto, y a partir de ahí pues sí que pues, el fin de semana después del partido sí que ya te centras un poco en el rival que viene, pero el hecho de tener cuerpo técnico que te ayude, sobre todo en el tema de análisis, te favorece mucho el trabajo. Y en semanas, por ejemplo, ahora viene un calendario saturado, ¿no? Con enfrentamientos ya de Copa del Rey y muchos partidos. Estos viajes, ¿no? Que tenéis poco tiempo de descanso, ¿cómo lo afrontáis? Bueno, pues no entrenar, ¿no? Básicamente es no entrenar. Ahora jugamos aquí contra Barça, volvemos a Burela, jugamos contra Xota y al día siguiente pues nos marchamos para Córdoba. Simplemente por recuperar, un poco de vídeo, un poco de análisis y jugar. También es verdad que también por encima somos una plantilla corta, que solo somos 12. Bueno, pues eso, lo importante ahora es que la gente no se lesione, que esté bien para competir, analizar al rival y un poquito, pues 3 pinceladas de cada equipo, descansar lo máximo posible y estar al máximo nivel para competir, que es importante. No, David, y ahora se me viene a la cabeza una de las preguntas que hacemos siempre en el podcast, de las primeras, que es que ¿cómo te enamoraste del fútbol sala? ¿Cómo nace esa pasión? A mí me gustaba mucho el deporte, yo empecé a jugar desde pequeñito, ¿no? Tenía 4 o 5 años, siempre jugué y como jugador no tenía futuro ninguno y siempre me quería estar ligado a eso, ¿no? Y ya tuve un entrenador donde yo jugaba, que era un equipo allí de barrio en Santiago, el Belvis, se llamaba, del barrio de Belvis de allí de Santiago, y bueno, era un entrenador que se curraba las cosas, que las trabajaba, que traía entrenamientos preparados y como que me despertó ese gusanillo. Empecé a entrenar allí a niños en aquel equipo de barrio y en el momento que empecé a entrenar ya vi que había algo que me gustaba y pues eso, tenía 16, 17 años y es ese momento de la vida de uno en el que, pues tal y como está la sociedad, tienes que empezar a decidir hacia dónde va tu vida, ¿no? Pues estudias, no estudias
Y tampoco había pues, una carrera que a mí me llenase y decir, voy a hacer esto yo. Pues no, es que a lo mejor meterme en una carrera que no me gustaba, pues... Y pues tuve la suerte de que entré después en Lovelle, que pude hacer ya un poco de futsal a mi método de vida, y a partir de ahí me enganché y, bueno, evidentemente con muchos sacrificios por detrás, pero un poco de ahí salió pues esta pasión. Claro, en esa época Lovelle era una potencia, ¿no? A nivel nacional. Sí, justo cuando yo empiezo, pues ese es el momento, ¿no? de las copas, cuando la gana Venancio, cuando yo llego, justo el año que yo llego es cuando pierden aquella final famosa en SAR del gol, no gol contra el Pozo, de si el balón entra o no entra, y sí, es verdad que yo, pues eso, claro, vivo aquel top y yo entro en aquel club, pues Tomás de Dios, Santi Valladares, Mon Barreiro, Adri Martiño, Jorge Santa, gente con una formación tremenda y era fácil engancharse. Han salido muy buena gente de allí, pero también ha salido muy buena gente porque había mucho trabajo detrás. Luego está estos referentes, ¿no? Que se empezaron a crear también ya en tu club de barrio, ¿no? Pero ya en Lovelle, que al final ves, ostras, entrenadores de top nacionales o top mundiales, tú al final los ves como en este plano, ¿no? De abajo para arriba, ¿no? De decir, ostras, aprendiendo de ellos, ¿no? Y un poquito de esa progresión, ¿no? Empiezas desde el Benjamín, ¿no? En Lovelle. Sí, llegué... Bueno, el Benjamín lo entreno en el Belvis, ahí sí que entreno, y una vez que entro en Lovelle el primer año son Benjamines, y a partir de ahí pues estuve en todas las categorías, de Benjamín hasta el primer equipo, entrené al Juvenil División de Honor, al tercera, al segunda, evidentemente al primera pues no llegué a entrenar, alguna vez sí que Santi Valladares estuvo expulsado y sí que dirigí algún partido en primera, porque era entrenador del filial, y sí, un proceso bonito de cumplir todas las etapas, de vivir diferentes momentos en las etapas formativas, de tener equipos en base competitivos y que podías trabajar cosas que a un entrenador le motivaba mucho, otras cosas a lo mejor con equipos más sencillos, pero que ves una progresión abismal. Tengo el recuerdo de un equipo infantil que cuando empezamos, llegué allí y dije, nos cuesta muchísimo todo, ¿no? Estábamos incluso un poquito por detrás de la etapa formativa y al principio pues los chavales sacaban los partidos y me lloraban, porque claro, la gente nos pasaba por encima y vosotros sabéis también, muchas veces la gente no tiene piedad de ti, le da igual meterte 5 que 7 que 23, ¿no? Y al principio sufríamos muchísimo. Y la segunda vuelta, el equipo, me gustaba muchísimo verlo, la gente venía a verlo y aquella gente que nos empezó metiendo 10 y 12, le empatábamos y le ganábamos y perdíamos, pero los chavales se marchaban con la sensación de decir, joder, estoy aprendiendo, cada vez soy un poquito mejor, me siento más válido, cada vez que cosas me dicen la voy haciendo y progreso. Y ese es el equipo que le guardo un recuerdo más especial. Aún ahora estando en primera, que ya son cosas diferentes, a aquel equipo le tengo un recuerdo especial es donde realmente aprecié yo esa progresión de un equipo, ¿no? De decir, de que la gente me lloraba allí, había dos que me decían yo no vuelvo, a acabar la temporada y si es por ellos ahí seguiríamos. Yo creo, David, que mucha gente que la haya escuchado se habrá sentido reflejada porque en algún momento, sobre todo entrenadores de formación, que habrá pasado, que tengan una hornada de jugadores o una categoría que cueste más sobre todo arrancar. Pero para hacer ese cambio de chip y llegar a esa satisfacción de esa mejora, ¿no? Ya fuera dejando resultados, ¿no? La mejora, ¿qué es necesario que tenga un entrenador o qué tiene que hacer un entrenador para saber llevar eso? Primero, paciencia. Y segundo, entender que el resultado no importa y hacérselo ver a los jugadores. Al final, si yo a aquel equipo le hago ver que lo importante era ganar o perder, pues estábamos apañados, ¿no? Lo importante era pues ir dando pequeños pasos, que en el día a día viesen que mejoraban, que cada vez que ya a la competición pues fuesen saliendo esas pequeñas cosas que le íbamos enseñando y creo que estaba ahí. Ese año bueno, entrenaba al cadete y al infantil, ¿no? Y el cadete era todo lo contrario, un equipo de un nivel y un talento brutal. Y el infantil era todo lo contrario. Y acabó el año y yo me fui mucho más orgulloso del trabajo con el infantil que del trabajo con el cadete. Y pues eso, mucha paciencia, pues hacerle ver al chaval que pues es un proceso, es difícil, pues son niños y pues eso, cuando la gente no tiene piedad de ti y le da igual meterte 7 que 27, pues a veces es difícil y muchos se quedan por el camino por tener que vivir esas cosas. Pero cuando existes, cuando haces que por lo menos el día a día en el entrenamiento sea llevadero, sea entretenido, no tengan que pensar en si ganan o pierden, sino en su simple progresión, pues acaba siendo súper gratificante y creo que por muchos momentos que siga viviendo yo en mi carrera, creo que eso quedará ahí guardadito para siempre como el equipo que más ilusión me hizo ver. Bueno, que seguramente te ayudó a formarte mucho, ¿no? Porque cuando el jugador no tiene esa calidad, ¿no? Con la que resolver ciertas situaciones y
y no está preparado aún para competir, ¿no? Porque a veces pues te encuentras que el equipo es una categoría pues que seguramente no es la adecuada para y que tiene el nivel, ¿no? Ostras, el llegar ahí y decir, ¿no? Que esto me va a exigir, ¿por dónde empiezo, no? Pues eso ahí ves que te exigen, ¿no? Y luego dices, ostras, es que seguramente aprendí más, ¿no? O me exigió más como entrenador este equipo con el que, no sé, descendí o me salvé en la última jornada que con el que gané un campeonato autonómico, por ejemplo. Totalmente, y es un poco lo que al hilo de ese equipo, pues, después con ese equipo fuimos, me acuerdo, a una minicopa en Logroño, que fue el primer equipo, íbamos nosotros, y es que veías el equipo y dices tú, es que da gusto verlo, ¿no? Y yo creo que donde más experiencia saca un entrenador es cuando pierde, ¿no? Cuando tiene que buscar cosas. Primero cuando pierdes con los niños, porque lo que no puedes hacer es que pierdan la ilusión y tienes que hacerles ver que lo importante es el día a día, que mejoren, pero claro, hacerles ver a un niño que mejora, si después el fin de semana llegan allí y le meten 20, va a ser complicado, ¿no? Pero que el día a día sea entretenido, que mejoren. Pues en Santiago, cuando descendemos de segunda a segunda B, pues la situación era un poco la misma. Al final, pues la situación del club era muy difícil y nuestra plantilla, pues a lo mejor estaba por debajo del nivel del resto, ¿no? Pero acabamos siendo una plantilla de mucho nivel a nivel competitivo en segunda. Y también es otro de esos. La gente dirá, sí, pero descendiste. Ya, bueno, pero quería verte yo allí con toda aquella situación, con toda la gente, con gente sin experiencia en segunda división, con chavales. Vivir aquello como lo vivimos y convertirnos en lo que nos convertimos, a mí aún es a día de hoy que me hace sentirme orgulloso. Más o menos que conseguir un ascenso. Bueno, pues evidentemente conseguir un ascenso con Burela pues es la hostia, ¿no? Pero yo te digo, aquello la gente no lo apreciará tanto porque no lo ve, pero para los que estamos dentro, por lo menos para mí, son cosas que te dejan muy marcadas. Con esta situación de Lovelle, que llevas el primer equipo, ¿no? En segunda, un año complicado a nivel, sobre todo económico, ¿no? ¿Qué mensaje das al jugador, ¿no? Para que siga creyendo en el proyecto, para que siga centrado, ¿no? Por lo menos en el 40/20? Sí, fueron 2 años diferentes. El primero lo tuvimos interrumpido por la pandemia, que estábamos ahí peleando por salvarnos, estábamos a un punto de la salvación. Justo veníamos aquí antes de la pandemia, venía Barça B allí a jugar contra nosotros en Santa Isabel. Ahí teníamos una plantilla competitiva, una plantilla a nivel, me acuerdo, está Pirata, Alberto, que está ahora con nosotros, Perapat, un pívot tailandés. Y bueno, ahí era una plantilla competitiva donde el equipo se sentía al nivel de la categoría, ¿no? El año siguiente sí que ya la pandemia nos hizo mucho daño, el club ya tenía muchos problemas económicos y el perfil de equipo tuvo que ser muy diferente. Y al principio sufrimos mucho, todos, yo el primero, ¿no? Y todos necesitamos un proceso para adaptarnos a aquello, a nivel mental, a nivel técnico-táctico. Y cuando nos adaptamos quizás era tarde, es verdad que lo acabamos compitiendo, pero es lo que os digo, al final las mejores experiencias como entrenador las sacas de esos momentos y aprendes a valorar estos cuando los vives, ¿no? Ahora, pues, hace el primer año en Burela pierdes un playoff y digo, es una putada, pero es que cuántas cosas he vivido mucho peores que perder un playoff, ¿sabes? Pues, todas. Entonces, aprendes a valorar las cosas buenas cuando te vienen de otra manera, pues cuando vives estas cosas, cuando pues, la gente no cobra, cuando la gente va allí. Yo me acuerdo la semana que descendemos en Santiago, bueno, nos descendemos, fuimos a jugar al Cira, empatamos y ya matemático, no era matemático, pero bueno, solo nos faltaba llevarnos allí a quemarnos, como quien dice, ¿no? Y estábamos ahí todos entrenando con una felicidad, teníamos 8 tíos de cuerpo técnico, que la mayoría estaban sin cobrar, gente que cambiaba turnos de sus trabajos para estar allí, perdiendo dinero simplemente por el hecho de estar allí. Y el hecho de generar eso, un equipo que estaba descendido, que desde el primer momento sabías que no tenía recursos y generar todo eso, a mí a nivel individual también pues es algo que te hace ver las cosas más allá de lo deportivo, porque ganar o perder, el de enfrente también juega, y muchas veces es mejor que tú, y no va a depender de ti siempre ganar, ¿no? Pero el generar un grupo, el generar una unión, el generar que el jugador esté feliz con lo que hace, el generar que el cuerpo técnico esté a tu lado más allá de lo que pase, eso son cosas muchísimo más importantes que cualquier título, cualquier resultado. Hablas de relativizar, ¿no? Esto te lo ha dado la experiencia, la madurez. ¿A qué se da? Sí, es verdad que en esa época de Santiago, lo que os digo, ese segundo año, el inicio es duro, a todos los niveles, a nivel personal también, porque al final era un equipo que la situación era que nos estaban llevando al matadero un poco, ¿no? Que, bueno, era lo que había y si te llega, y si no te llega, pues que te llegue, ¿no? Pero al final la autoexigencia de uno siempre es competir, y más cuando estás a ese nivel, no es llegar allí, venga, lo que surja. Yo no soy capaz de hacer las cosas así.
Entonces, claro, entre nuestra realidad y la autoexigencia era abismal. Entonces, a nivel personal yo también tuve que ir entendiendo cómo estábamos, lo que éramos, y a partir de ahí pues crecer. Tuve la ayuda de un compañero que ahora es muy amigo mío, Carlos, que era nuestro coach deportivo y tiene un máster en psicología y que me ayudó muchísimo, muchísimo en aquel momento, no desde la palmadita, sino desde exigirme y decirme, oye, esto es así, esto es así, esto es así, y hay que hacerlo porque si el timón está para un lado, esto no va a ir para adelante, ¿no? Y me ayudó muchísimo, y creo que sobre todo pues, a partir de ahí en cómo enfocar las cosas sino aquellos meses desde que empezó la pretemporada hasta octubre, noviembre, que creo que encontramos un rumbo claro y esa temporada, aunque el deportivo no fuese bien, creo que fue mi mayor aprendizaje. Luego ahí también, o sea, creo que es un punto fundamental el entender de dónde vienes, de trabajar con esa base y lo que decías de cómo puede llenar un entrenador ese margen de mejora en un grupo, más allá de los resultados. Pero luego una vez llegas a la élite, entiendo que quizá la mano del entrenador no es tan vital a la hora de sacar un resultado, ¿no? ¿Cómo cambias ese chip también de decir, bueno, en un equipo de base sí que puede mejorar en gran parte gracias a lo que prepare o gracias a las correcciones que haga, pero a este nivel de exigencia en primera división a lo mejor no peso tanto? Depende de los contextos, ¿no? Al final, tú ahora en primera, nosotros Burela, somos un equipo humilde, ¿no? Evidentemente no somos de tú a tú, somos peores que Barça, somos peores que Inter, somos peores que Pozo, una cuestión presupuestaria, una cuestión lógica, no lo voy a decir yo, lo puede ver cualquiera, y la mitad de la categoría es peor que la otra mitad, ¿no? Hay un poco dos grupos. Y ahí sí que el entrenador tiene que dotar a su equipo de mecanismos para que se sienta válido y competitivo contra cualquiera, y ese sí que es nuestro trabajo. Que desde tener diferentes recursos a otros equipos, tu equipo se sienta con recursos y con una identidad que le lleve a sentirse mejor que el de enfrente en determinados contextos. Evidentemente, mañana no vamos a llegar aquí al Palau y vamos a regatear a 4, porque yo no tengo esos jugadores. Ellos a lo mejor me ponen ahí a Catela y me regatea a 4, claro. Yo tengo que dotar a mi equipo de otros mecanismos y de otra identidad donde se sienta superior a Barça. Y creo que eso es lo importante, que el equipo, más allá de tener mecanismos técnico-tácticos, que a ciertos niveles los tenemos todos, dotar al equipo de algo en lo que se siente mejor que el de enfrente. Y eso a veces pues, es más una cuestión actitudinal o de comportamientos en ciertos momentos que te lleve a que dé igual quién tengas enfrente, sino que sabes que si llevas el partido a esto, ahí es tu momento. Eso te iba a decir, que más incluso que en el juego es crear un marco mental, ¿no? Por así decirlo, donde se sientan cómodos. Y el año pasado lo teníamos y yo creo que el ascenso nos llegó un poco por ahí, ¿sabes? Teníamos ahí dos cositas que donde sabíamos que llevábamos el partido ahí, éramos mejores que el de enfrente, siempre. Y el equipo en el momento de zozobra llevaba el partido ahí. Y al final, cuando generas que el equipo diga, hay dudas, vamos a llevarlo aquí porque aquí somos mejores que el de enfrente. Y eso es difícil de conseguir, porque sobre todo ya a estos niveles, porque el de enfrente te puede someter mucho. Pero creo que es la clave, ¿no? Que cuando hay tanta igualdad, que el equipo tenga algo que lo haga diferente. Y no te va a hacer diferente sacar una volea y meter un gol por la escuadra, porque eso no te va a hacer diferente a estos niveles, no te va a hacer diferente. No, pero lo que está claro es que tú para llegar a ese contexto, ¿no? el jugador tiene que creer mucho en ese plan de partido, ¿no? Ese mensaje, entiendo que ya desde el primer día de la semana, ¿no? se va dando, pero hablamos ya en el caso de, ostras, eres un entrenador joven, ¿no? Primer año en primera división, que crean en ti ese mensaje y ya en segunda división dices, ostras, algo estoy haciendo muy bien, ¿no? Sí, justo hace no mucho di una ponencia que hablaba un poco de esto, ¿no? De que cuando llegué yo a Burela y lo que me encontré al final, pues te encontrabas un equipo dolido que había ganado, no te puedo decir los partidos que ganó el año del censo, pero son muy pocos, ¿no? Y gente que tenía ganas de cambio, con ganas de hacer cosas diferentes, y desde que yo llegué y di mi mensaje, yo el primer año llegué y cada cosa que decía, al día siguiente estaba pillada. Y llegué a la segunda semana y dije, bueno, pues hay que ir más rápido porque esta gente quiere más. Y tuve la suerte también de encontrarme con un vestuario muy sano, un vestuario a los que muchos los conocía, pues de etapas anteriores, Tibalucho, que en Santiago coincidí con él, Pazos, que también coincidí con él, gente que me llevé yo para allí, pues estaba en Isma, que también estaba en Parlo y lo conocía. Bueno, y sobre todo sabía cómo eran a nivel de personal, a nivel del día a día, y pues supongo que como todos en el mundo, cuando ven que llega un entrenador joven y por las primeras veces pues tendrían un poco de incertidumbre de por dónde va este y quiere este, pero bueno, tener un mensaje claro, saber lo que quieres,
después en el día a día ellos ya van viendo que les va dando rendimiento, que tú eres claro con ellos, que pues, le das un número y tú si le coges a una persona y dices, mira, esto hay que hacerlo así, 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 porque así, así creo que es mejor, pues están de acuerdo más o menos, pero después el día a día pues te va a ir poniendo en su sitio, ¿no? Y me equivoco como todos, pero vienen y me dicen, oye David, pues yo creo que esto lo podemos hacer así, bueno, desde la cercanía que también creo que soy así, y creo que tampoco hay mucho éxito ni mucha clave en ese sentido, sino ser uno, tener las cosas claras, decir esto es así, vamos a hacer esto así, 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 porque creo que nos va a dar rendimiento. Y cuando a esas cosas le ven rendimiento rápido, pues evidentemente es más fácil ganarlos. Antes hablabas un poco también de ese marco mental, ¿no? de partidos, ¿no? En el momento de fichar jugadores, ese aspecto psicológico de saber competir en situaciones adversas, es algo que también hay que valorar mucho, ¿no? Porque no deja de ser de que en un contexto competitivo a veces esto te anula, ¿no? Del resto de capacidades. ¿Cómo ficháis en esa búsqueda, ¿no? De decir, por ejemplo, el típico jugador argentino, ¿no? Que es competitivo ya de por sí, ¿cómo es esa búsqueda? Le doy mucha importancia a esas cosas. Primero, buscar gente con hambre, ¿no? Al final somos una plantilla joven y normalmente pues, la gente joven tiene hambre, tiene ganas de demostrar, tiene ambición, ¿no? Y pues cuando vas viendo jugadores tú vas viendo, pues el que ves que en los ojos tiene esa gana de comerse el mundo y otro que dices tú, bueno, pues a lo mejor este me vale, pero solo puedo tener a uno, porque si tengo a 4 ya no van a tener la identidad que yo quiero, es normal, ¿no? Entonces un poco eso lo buscas. ¿Qué pasa? Después está la situación del mercado, tú no estás en capacidad muchas veces de elegir, ¿no? Pues sí, a veces puedes elegir, otras veces no. Pues, por ejemplo, ahora en Burela, pues desde que yo llegué, el año que llegué, más o menos la plantilla estaba hecha, pero después confeccionamos la plantilla para segunda después de un playoff, cuando el mercado ya está prácticamente cerrado, tú no puedes fichar, no sabes si estás en primera o en segunda, y ahora nos pasa un poco lo mismo cuando ascendemos, es que ascendemos por un playoff, en primera todo el mundo tiene cerrado, entonces pues tienes que tener un poco más de imaginación, de hecho pues, los brasileños, Bernardo Araya, que buscamos un poco por ahí, pero sí, busco esa gente, ese perfil, prefiero arriesgar con un jugador desconocido que yo siento que me lo va a dar, que traer a alguien a lo mejor un poco más contrastado que huela, que no me lo da, que a lo mejor me equivoco y está demostrado que me equivoco. Comentábamos que antes, fuera de cámaras, que no tenéis la figura de director deportivo como tal. Claro, ¿hasta qué punto es un arma de doble filo, ¿no? Porque los látigos después o los golpes van a ir para ti, que asumes esa responsabilidad, pero también te ayuda a poder confeccionar una plantilla más hecha a tu medida, digamos. Sí, lo único que sí que es una carga de trabajo extra, ¿no? Porque al final hay un momento en el que tú estás con el día a día de tu equipo, pero tienes que estar mirando otras cosas, porque va a llegar el momento en el que tengas que traer jugadores. Y lo que digo, este año con la incorporación de su entrenador y Pancho, que también es nuestro analista y entrenador juvenil, pues bueno, vamos viendo un poco jugadores y ahora pues sí que lo vas viendo desde otra holgura y no tienes que hacerlo todo tú, ¿no? Pero sí, pero para mí es más un premio que otra cosa, ¿sabes? Que yo vaya junto al jefe y le diga hay que fichar un cierre, un ala y esto, hay esto, esto y esto, y él me diga perfecto, vamos a ver qué podemos hacer. Es un premio. Evidentemente es mucha carga de trabajo, sí. Es responsabilidad, sí. Pero bueno, bendita suerte que te den responsabilidad y que puedas hacer las cosas a tu gusto. Y si te equivocas, mientras tengas el respaldo y la gente entienda que parte del juego también es equivocarse. Si te equivocas en todo tienes un problema, ¿no? Pero mientras te vayas acertando en alguno, pues... Bueno, y que significa también confianza, ¿no? En tu trabajo también, no deja de... Y al final yo creo que también valoran el perfil de jugador que tú fichas y lo que tú buscas, ¿sabes? Yo no voy allí a pedirle pues jugadores que sé que no puedo llevar, ¿no? Pues gente joven, con ambición, que a lo mejor no esté tan contrastada, pero que yo le vea potencial en ciertas cosas, como pudimos traer a Charlie, que venía de Parrulo, ahora a Bernardo Araya, que no lo conoce nadie, pero ostras, el capitán de Chile, que lo vimos y dijimos, ostras, que este tío es un cierre bueno de primera, ¿no? Y pues vamos a apostar por él. Dije, oye jefe, este tiene que apostar y pues nos está saliendo bien, ¿no? Entonces, bueno, cuando no tienes los mecanismos de apostar por jugadores de mucho dinero, tienes que tener imaginación. Y cuando tienes imaginación no siempre vas a acertar. Y en cuanto al producto local, ¿no? Al producto gallego, ese jugador gallego, ¿tú tienes mano dentro de la base del club? Sí, a ver, es verdad que Burela es un pueblo pequeño y en cuanto a... hay volumen de jugadores, pero después, por ejemplo, todo chaval que quiera estudiar tiene que ser del pueblo. Entonces eso también es un hándicap, ¿no? Si
el día de mañana tienes un jugador que está hasta segundo de bachillerato y después quiere estudiar una carrera, lo perdiste, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado el poder tener las dos cosas y eso es más difícil para nosotros. Pero bueno, sí que tenemos un poco controlado los jugadores gallegos que más destacan para tenerlos de mano. De hecho, pues, muchos de nuestros jugadores más importantes son gallegos. Isma, nuestro capitán, es gallego, Alberto Mirás es, Charlie lo trajimos, Kelly Pitero, pues son dos jugadores de Burela. Y para mí es muy importante que tengamos gente de allí, ya no solo del pueblo, que eso es la leche, que en un pueblo de 10.000 personas haya dos jugadores jugando en nuestro club. Renato, que antes hablábamos fuera de cámaras de él, Elder, que también es de allí. Bueno, que Burela, un pueblo tan pequeño, tenga jugadores jugando en la élite es la leche. Y creo que eso, pues hay que tener gente gallega, ¿no? que entienda de verdad lo que es Burela, para que a todo ese jugador nuevo que venga después de fuera le expliquen y le hagan ver lo que nosotros somos y lo que queremos ser. Hablábamos también antes de hambre, de ambición, de esa mirada, y obviamente tú has tratado mucho con base. ¿Cómo ves ahora a los jóvenes? ¿Los ves con suficiente hambre para querer llegar? ¿Crees que el contexto también les es favorable? Creo que es diferente a cuando yo jugaba a lo que es ahora. Creo que los chavales pues tienen cosas diferentes en la cabeza y hay que tratarlos de manera diferente, ¿no? Esas típicas frases de es que los niños antes no eran así, vale, y no van a ser así. Me refiero, hay que adaptarse a los tiempos en los que estamos y no es que el niño ahora no quiere jugar. Bueno, pues tendrás que buscar motivaciones para que el niño juegue, porque si no, no tendrás niños. No se va a adaptar la sociedad a ti, porque tenemos a veces la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor y a lo mejor sí, no lo sé, pero si tú ves que el niño pierde la ilusión o que el niño ya no es capaz de mantener tanto la atención porque tiene muchos otros estímulos, pues tendrás que ser capaz tú de retener la atención de ese chaval. Son diferentes, y ahora lo ves en la base, yo lo veo y gente mucho más despistada, que a lo mejor llega un poco tarde o que estaba allí viendo, bueno, es diferente y no es ni que tengan más, menos valores que antes, ni que sean mejores ni peores que antes. Pues la sociedad cambia, hay que adaptarnos a los cambios y generar los suficientes estímulos como para tenerlos todo a tu lado. ¿Crees que el mayor hándicap en ese chaval, sobre todo estas nuevas generaciones, es la capacidad de atención? Pues yo a veces incluso con niños de base me doy cuenta de que estás explicando un ejercicio y a los 20 segundos han desconectado. ¿Crees que es donde más exige al entrenador de base, en el tema de captar rápido la atención y que te pillen de primera? Al de base y a nosotros. Tú como entrenador, si estás 7 minutos explicando una tarea, al minuto está todo el mundo pasando de ti. Y a mí me pasa con explico una tarea 5 minutos y los últimos 3 minutos salen a la pista y me lo están preguntando, porque no se enteraron de nada, porque no captan la atención de nadie, es normal, y muchos entrenadores tendemos a eso. Y sobre todo en niños, pues las cosas tienen que ser dinámicas, y venga, esto y esto. Y si después tienes que explicar las cosas sobre la marcha, pues explica sobre la marcha, ¿no? Pero ¿de qué vale? Pues todos fuimos a clase y cuando vas allí a clase con un profesor y está toda la hora pues recitándote el libro de pe a pa, pues ¿cuánto atiendes? Nada. No, por suerte la educación está cambiando, en ese sentido se adapta, ¿no? Constantemente. Pero bueno, esto entra también un poco a revisar esa formación, ¿no? Que se da el entrenador, ¿no? Que muchas veces se da por sabido ese conocimiento del crío, ¿no? Del niño o de la niña que juegan a fútbol sala. Más allá de esta etapa, ¿no? que estás viviendo ahora, a nivel de formación de entrenadores, estás metido, ¿no? en alguna situación de poder ayudar a chicos, ¿no? Que tengan ese camino o esa progresión. Sí, por ejemplo, mira, ahora en Burela, pues, bueno, Nacho estaba entrenando a Parru el año pasado en su división y es un chico joven y que ahora está con nosotros. Pancho, que también pues, es un chico de allí, Burela, y está con nosotros. Yo es algo en lo que me siento súper identificado, ¿no? Cuando veo gente joven con ganas de aprender, con ganas de mejorar. Es verdad que a veces mi trabajo no me permite involucrarme todo lo que me gustaría, porque pues, al final el día a día este nivel te devora, porque siempre tienes algo que hacer, pero sí que siempre que puedo ayudar o ir a ver un partido o, oye, voy a jugar contra ¿qué te parece esto? Bueno, siempre trato de ayudar y dar mi perspectiva, pero es verdad que lo hago menos de lo que me gustaría, pero siempre que me lo demandan o que alguien me lo pide, pues lo hago porque conmigo lo hicieron y más allá de formarme creo que fue lo que me enganchó, ¿no? Lo que me hizo seguir queriendo saber más es que tenía alguien que cuando tenía una duda, oye, es que me pasa esto, oye, pues y esto, y te ayudaban y te empujaban y tenías a alguien, ¿no? Pues al final tienes que vivir siempre tú solo contigo mismo, a veces la motivación por la acabas perdiendo.
Y ahora esa duda, ¿no? Esa pregunta, ¿a quién sueles...? Ahora ya es más difícil, por eso es importante tener un cuerpo técnico a tu alrededor para verlo. Es verdad que hay muchos, lo que es el juego en situaciones técnicas-tácticas que se repiten, entonces hay comportamientos que tú ya más o menos ves y sabes cómo quieres jugar de una cosa, jugar de otra, y en otras cosas pues hay que hablarlas, hay que tener un cuerpo técnico en el que apoyarte y si yo tengo una opinión pero me siento aquí con 4 personas en una mesa y las otras 3 tienen otra, pues no tengo razón, de verdad, y no me cuesta decirla, ¿no? Pues, si hay gente capacitada que está viendo otras cosas, pues porque no van a tener ellos la razón. Y creo que es importante rodearse al final de gente que te dé otro punto de vista, que vea las cosas también desde no esa exigencia que la ves tú, porque a lo mejor tú ya estás con algo en la cabeza y lo quieres ver así y va a ser así. Contaminado. Entonces. Eso es, y yo creo que es lo más importante a estos niveles, ¿no? Tener gente a tu alrededor que te dé otra visión que no sea la tuya. Y luego también, David, yo al menos tengo la sensación de que últimamente una tendencia es que el entrenador escucha mucho al jugador, ¿no? O sea, quizá antes era la tendencia que lo que decía el entrenador y en general en la sociedad, el profesor, etcétera, iba a misa, y que ahora no que se ponga en duda, pero sí que el entrenador está mucho más capacitado para escuchar al jugador y adaptar cosas al juego o al estilo del equipo conforme se sienten los jugadores. Es que al final el que juega es el jugador, ¿no? Y yo puedo tener una idea que si ellos no quieren hacerla, no la van a hacer. Es así. Y si mañana a 12 jugadores se empeñan en echar a un entrenador, lo van a echar. Es verdad. Y esto no digo que lo hagan, ¿no? Pero es la verdad, porque si a ellos no le entra por el ojo lo que tú haces o lo que tú no haces, cuando lo hablamos antes de los niños, si tú al niño no lo tienes contento y no lo estimulas, el niño no va a ir, el niño va a dejar de entrenar. Y si tú en equipo de profesionales no lo estimulas, ¿qué pasa? Que ahí está, pues evidentemente son profesionales, cobran un dinero y ganan títulos, ¿no? O se firman contratos. Pero si no los estimulas y no ganan y tal, pues vas a durar nada. Entonces es importante hacerles sentirse partícipes de todo. Y a mí me gusta que me vengan y que me digan, David, pues es que esto nos están haciendo daño por todos lados. Vale, pues oye, yo creo que hay que hacer esto así, 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 porque pasa esto, que a lo mejor me está diciendo algo que tiene mucho más sentido que lo que estoy haciendo yo, y yo no lo veía, o yo no lo quiero hacer así por otra cosa, ¿no? Pero creo que es importante que sientan partícipes. Que sientan partícipes desde opinar, no desde decidir, no que esto sea, venga, hoy Isma dice esto, vamos a hacer esto, hoy a Caluza se le da por hacer esto, entonces hacemos esto. No, porque eso es barra libre y eso a mí no me gusta. Pero si el jugador siente que cada cosa que te dice tú la tomes en cuenta y lo haces sentir partícipe, el día de mañana, cuando tengamos problemas, el jugador va a sentir que tiene esa capacidad de decir, hey, mister, está pasando esto, yo creo que puedo sumar desde esto y podemos hacer esto y esto y esto. Para mí creo que es básico. Y ahora, saliendo un poco de la pista, ¿no? ¿Cómo desconectas, ¿no? ¿Cómo mentalmente, cómo te mantienes la cabeza sana, ¿no? Para poder luego ir al trabajo, ¿no? Porque no deja de ser, aparte de tu pasión, ¿no? Un trabajo, intentar tener huecos de desconexión. Yo creo que lo importante, y creo que nos pasa a muchos entrenadores, es que no acaba de ser del todo un trabajo, ¿no? Yo voy al pabellón a pasármelo bien y me lo paso muy bien y siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, pues, días o semanas en las que uno no juega, un jugador no juega y está enfadado y está triste. Yo me voy del pabellón jodido. A mí no me gusta ver en un entrenamiento a la gente triste. Podemos estar todos con un poco de ánimo un poco peor porque perdemos y eso es inevitable, pero no me gusta ver a nadie mal. A mí no me gusta ir al pabellón y ver a alguien mal, porque yo no comprendo ir a hacer nuestro trabajo, si lo podemos llamar así, y estar tristes. Yo no lo entiendo. ¿Qué pasa? Evidentemente necesitas desconectar. ¿Cómo lo hago? Pues desconecto un poco, no te voy a engañar. Al final, sí, pues hay días que tratas de desconectar un poco más, pero al final tu cabeza siempre te lleva, hay que hacer esto, esto no sé qué, esto no sé cuánto, este está triste, hay que hablar con él, voy a escribir a no sé quién. Bueno, es difícil. Sí que pues trato de ciertos momentos del día pues desconectar, pues si voy a tomar algo, si voy y tal, pero no te voy a engañar, son un poco los momentos en los que lo consigo. ¿Crees que son las gestiones que más desgastan en el buen sentido? Es decir, el preocuparse por el jugador, esa gestión más allá de la pista, ¿no? De soluciones tácticas o técnicas. Seguro, por lo menos a mí. Y es algo a lo que le presto mucha atención. Por lo que te digo, a mí me gusta que todo el mundo esté bien. No vas a estar igual de contento el que juega 35 que el que juega 7. Pues ¿por qué no? Porque el que juega 7 va a querer jugar 35, ¿no? Pero dentro de lo que puedas, pues hablar con ellos, ser sincero, decir las cosas a la cara y
y tratar de que... Y en ciertos momentos hay que enfadarlos también, ¿eh? No pasa nada porque el jugador está enfadado, ¿no? Porque a veces tú provocas, hey, hay que espabilar, pues chico, pues que estás horrible, pues vamos, venga, un poquito, ¿no? Pero llega un momento en el que hay que acercarse a él y decirle, pues oye, pues está bien, vamos a hacer esto, vamos a ir por aquí, pero sí, es algo que... Es eso, creo que lo noto rápido cuando llego al pabellón y hay alguien, pues a lo mejor por temas personales, que está incómodo por cualquier cosa. Me gusta mucho, ¿no? Cuando llego al pabellón fijarme, porque más o menos todo el mundo tiene sus rutinas, y cuando ves que alguien no está en sus rutinas, algo canta por ahí. Hombre, hay que tener 1000 ojos al final para ver eso. Y es para mí es lo más importante. Porque fue el técnico-táctico, lo que os digo, ¿no? Casi todos somos parecidos, pero es importante que el grupo esté bien, que el grupo esté unido, que si ves cualquier cosita que pueda alterar al grupo, que pueda tener preocupado a uno, la afronta rápido, porque si no después es un problema grande. ¿Y esa gestión que haces con el equipo, quién la hace contigo? ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo es un día a día tuyo? Bueno, lo que te digo, al final yo tengo la suerte en todos los sitios en los que estuve, tanto en Santiago como ahora en Burela, estoy rodeado de un grupo de trabajo espectacular. En Santiago, pues lo que os decía, me fui de allí y hoy puedo decir que todos, pero todos son mis amigos de verdad, y yo ahora en Burela me siento rodeado también por amigos, ¿no? Y si me tienen que decir las cosas me las dicen, si sienten que me pasé me lo dicen, si sienten que hay que hacer una cosa me la dicen, y creo que también es importante generar eso para un entrenador, ¿no? Que no haya esa distancia de, no le voy a decir nada a este porque si no por encima voy a chupar yo también, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Al final yo solo no voy a poder hacerlo todo, y lo que necesito es gente que a mi alrededor que sea válida, pues gente que conozca el club, gente que conozca el pueblo, gente que sea capaz en su faceta del cuerpo técnico. Para mí es muy importante eso, y siempre lo he tenido, y creo que la clave es esa, ¿no? Que tú pues también tengas esa visión y esa ayuda de la gente que te rodea. A medio o largo plazo, ¿te ves entrenando fuera de Galicia? Sí, a mí a nivel... Esta profesión es inestable, ¿no? Pero creo que dentro de esa inestabilidad pues también nos da pie a disfrutar de experiencias vitales, y me gustaría irme fuera de España en algún momento. Ahora no, estoy muy contento en Burela y no pienso otra cosa que no sea estar aquí, pero creo que dentro de esa inestabilidad que también da en tu vida el hoy estar aquí, mañana estar en otro sitio, creo que también te da oportunidades de vivir experiencias a nivel vital, aunque a nivel deportivo sean diferentes, porque entrenar en España creo que es lo máximo, o a una selección, ¿no? Pero creo que te da esa oportunidad a nivel vital, el poder ir por ahí, ver diferentes culturas, ver otra manera de, ya no de fútbol sala, sino de ver la vida, ¿no? Y de que otras cosas que te quita el fútbol sala por, es lo que os digo, pues no estar con tu familia o vivir lejos de tu casa, pues ganarlo también a nivel de experiencias vitales. Hablábamos de ese pequeño inconveniente a la hora de un chaval que quiera luego hacer unos estudios superiores y demás, para el hecho de poder tener ese contexto allí en Burela. Puntos negativos, pero también positivos. ¿Qué tiene el club para que pueda hacer crecer a un entrenador, para que pueda apostar por los jugadores de la base? ¿Qué identifica el club? El club en cuanto a estructura y de trabajo es ejemplar, y ahora más si cabe, por lo menos desde mi llegada, y así me lo transmitió el club, pues la apuesta un poco más por gente joven, por gente de la casa es un poco mayor. Al final Burela tuvo muchas épocas de presupuestos muy altos y de gastos muy elevados, y eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, y creo que la gente joven ahora lo está viendo. Antes era difícil ver que Burela fichase gente de 20, 22, 23 años, ¿no? El perfil de gente que iba allí era otra, y ahora estamos viendo pues un perfil diferente. Evidentemente no pueden estudiar, bueno, por ejemplo, tenemos a Alberto Mirás que estudia medicina en Santiago. Evidentemente pues no va a sacar medicina como el que va todos los días a clase, ¿no? Pero que no haya universidad en Burela no implica que tú no puedas estudiar, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero creo que al final es eso, ¿no? Es un pueblo súper cercano donde la vida es muy buena, la calidad de vida en Burela es súper agradable, y pues el club es muy familiar. Pues por ejemplo, todos los jugadores del primer equipo tienen que ir a entrenamientos de la base, 1 o 2 horas a la semana siempre están allí, y bueno, tiene esa sensación de, sí, es un club profesional, ¿no? Pero que como que todos lo hacemos en casa, todos nos conocemos, es muy bonito. ¿Notáis el calor y la presión de la gente? ¿Crees que es un factor también diferencial del club? El calor sí, yo presión nunca he notado. Creo que saben perfectamente lo que somos en el contexto en el que estamos, ¿no? Sabían lo que éramos en segunda, y sabían que pues íbamos a estar ahí peleando por todo, pero nunca nadie te decía, hey, hay que ascender y tal, nunca, jamás. Y ahora saben cuál es nuestro contexto en primera, y lo entienden, lo comparten y nos ayudan, que es lo más importante, ¿no? Y
y el otro día pues contra Palma, que vamos ganando 2-0, que empatamos a 2 y yo estaba ahí un poco triste porque dices tú, joder, vamos ganando 2-0 a Palma, pudimos hacer un poco más, y sales a la calle y la gente da la enhorabuena, y yo por dentro, ¿qué esta gente, por qué me da la enhorabuena si yo estoy jodido, no me des la enhorabuena, ¿no? Pero eso, al final la gente premia el esfuerzo, premia ver a gente con la que se siente identificada, y creo que eso es lo más importante, porque al final los resultados van y vienen, pero si la gente va allí y ve cosas que le gustan, ve jugadores que transmiten lo que ellos quieren que transmitan, pues al final es lo que va a perdurar. Bueno, volviendo un poquito antes a la gestión de ese tacto con el jugador, de ver al jugador triste, preocuparse. Hace un tiempo Carlo Ancelotti hablaba de enfádate con Carlo, el que hace de entrenador, no con Carlo, el persona. Lo llevas muy dentro esta manera de verlo, ¿no? De que tus decisiones como entrenador no te tienen que juzgar como a nivel humano. Sí, yo creo que somos capaces de diferenciarlo. Al final, la edad en eso puede ser un hándicap, ¿no? Pero yo creo que es bueno. Ellos me ven muy cercano en todo. Al final son jugadores, alguno más mayor que yo, tenemos cosas en común, pues gustos, y yo puedo venir en el bus hablando con ellos de cualquier cosa de la vida, pero después cuando yo te digo las cosas, yo soy tu entrenador y tú me respetas mis decisiones porque creo que me respetan desde que me he ganado su respeto por el camino que hemos hecho durante este tiempo, y evidentemente se enfadan conmigo, y pues eso, hay días más tristes porque pues te echo una bronca y no te gusta que te eche una bronca, pero sabes que te lo estoy haciendo por tu bien. No lo está haciendo David porque la persona David se enfade con la persona X, no voy a decir un nombre, ¿no? Pero y después pues voy, hablo contigo y ya está, no pasa nada, se acabó. Pero es importante eso, y creo que el ser cercanos a ellos en edad, yo creo que te da eso. Evidentemente tienes que saber diferenciar, pero eso, yo puedo venir con ellos en el autobús jugando a las cartas un viaje entero y echándonos unas risas y insultándonos entre comillas y puteándonos un poco, y después llego, doy la charla y no siento que eso sea perjudicial, todo lo contrario, siento que eso le genera la cercanía suficiente como para decir, oye, es que este tío me está ayudando en otras muchas cosas, no solo en la pista, y voy a estar con él. Luego, David, ahora recuperando lo que comentamos antes del marco mental, ¿no? De que el jugador pueda tener esos pequeños oasis a los que acogerse, me ha venido a la cabeza cuando hablábamos Caluza, ¿no? Al final, sin entrar en detalles de cómo trabajas ese aspecto, pero ¿cómo convences a los jugadores para que te compren esa idea de incorporar al portero, quizá nuevos pasos, ¿no? Incorporar una cosa nueva? Bueno, a ver, evidentemente en rendimiento los jugadores necesitan resultado. No nos engañemos, ¿no? En niños a lo mejor lo puedes edulcorar un poco más con el día a día y demás, porque evidentemente lo puedes edulcorar porque van a ver sus progresos más fáciles, porque pues si no es capaz de controlar con la planta y en 3 días está siendo capaz, pues tú le puedes enseñar al niño, ¿no? Pero tú evidentemente en rendimiento necesitas que el jugador vea rendimiento. Si el jugador no ve rendimiento y no ve que cuando tú le dices que hay que hacer una cosa en la que tenemos que ser mejor que el resto y no somos mejor que el resto, no te va a creer tampoco, ¿no? Entonces tú como entrenador también tienes que saber lo que le puedes vender, entre comillas, al equipo, sabiendo cuáles son tus capacidades y dónde van a estar las capacidades del equipo. Y creo que evidentemente pues en eso está también, ¿no? Que cuando hacemos determinadas cosas las hago porque estoy convencido de que eso nos va a dar el rendimiento, y creo que nos lo da, pues eso, en situaciones de Michal, pues nos lo da en segunda, evidentemente en primera hay que adaptar contextos porque los rivales son diferentes, pero es importante que vean un rendimiento, si no ves el rendimiento, por mucho que tengas una idea, una identidad, al final todo se diluye. Porque cuando planteas una idea como esa, ¿qué aprecias en el jugador? ¿Dudas? O sea, quiero decir, ¿le impacta al jugador una idea así? No, mira, por ejemplo, te pongo una idea, de hecho lo que os hablaba, ¿no? El otro día la ponencia, ¿no? Hablábamos de sacar rápido, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que todo el mundo habrá visto Vista Alegre, que es una cajilla de cerillas que la pared está a nada y tal, ¿no? Y yo pues con Santiago me crié toda mi vida viendo o analizando a Burela cuando jugaba contra ellos entrenando en juvenil, o cuando estaba de scouting en el primer equipo analizaba al Burela de Juanlu, de Tomás y tal, y yo veía a Burela y decía, que aquí hay que sacar rápido, ¿sabes? Es que aquí hay que sacar rápido. Y yo llegué el primer y les dije, aquí hay que sacar rápido. Y el balón parado, sí, el balón parado sí, pero aquí si la pelota va afuera, hay que sacar rápido. Y claro, coges, vas, sacas rápido y sacas rendimiento rápido, porque es algo muy fácil. Tú vas a por la pelota rápido, el equipo rival no está colocado, sacas, finalizas. Y no va a gol, pero va ahí. Y así que lo haces 3 veces y que ya evidentemente dotes al equipo de unos mecanismos para poder trabajar sobre esas situaciones, son situaciones en las que se ve en rendimiento rápido, ¿no? Y pues eso, hay que dotar de ciertas cosas y esta es una de ellas, ¿no? Que al final pues
te vas ganando una identidad y yo siempre lo digo, yo creo que hemos ascendido a primera sacando rápido, es un poco así genérico y a lo mejor me quito mérito en otras cosas, pero pues eso, en muchos momentos del playoff del año pasado, en momentos de duda el equipo tenía pues esas cosas, ¿no? De, oye, vamos a jugar esto para que pase esto y aquí sabéis que sois mejores que los otros. Y pasaba. Bueno, ya para ir cerrando un poco el episodio, nada, queremos solo agradecerte el hecho de poder compartir, ¿no? Tu manera de ser, que la gente te conozca y nada, desearte mucha suerte para esta temporada y que sigáis trabajando para esa identidad que dé sus frutos. Bueno, muchas gracias, un placer y también gracias por la difusión que nos dais a todos los del mundo de fútbol sala, por el trabajo que realizáis y que es un placer estar con vosotros y que lo que necesitéis por ella pues también es vuestra casa. Muchas gracias. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the planet.